Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver ahora un ejercicio para repasar algunas ideas básicas de cantidades químicas. Para eso elegí un ejemplo que le llamé ejemplo 2 y que acá les muestro el enunciado. En este ejemplo hay 5 incisos diferentes, los vamos a leer. El inciso A dice, ¿cuál es la masa de 15 átomos de oxígeno? El inciso B, ¿cuál es la masa de 15 moles de átomos de oxígeno? Fíjense que esas dos preguntas son muy parecidas a las que se resolvieron en el ejemplo 1, ¿no? Pero después la cosa cambia. Dice el inciso C, ¿cuál es la masa de 15 moléculas de oxígeno? ¿Cuál es la masa de 15 moles de moléculas de oxígeno? Y acá hay una diferencia porque está marcando una diferencia. En el A y el B habla de átomos y en el C y el D habla de moléculas, pero en los dos casos le llama oxígeno. Y ustedes saben que la fórmula química del elemento y de la molécula no son las mismas. Ahora lo vamos a ver bien en el pizarrón. Y dice, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? El inciso E dice, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en 15 moles de agua? Y acá nos hace una referencia al agua, que es una molécula diferente, que en su composición tiene átomos de oxígeno, tiene el elemento hidrógeno y el elemento oxígeno, pero ya no puedo pensar en un único elemento químico. Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio teniendo en cuenta esas variables que hay entre los distintos incisos. Bien, los primeros dos incisos nos hablaban de átomos o moles de átomos de oxígeno, un elemento único. ¿Sí? Entonces, una vez más, vamos a la tabla periódica, buscamos el valor que corresponde al peso atómico relativo del oxígeno y cuando ustedes lo buscan van a encontrar que es igual a 10. Ese peso es un peso atómico relativo y eso me sirve para saber que si yo al número 16 le pongo la unidad de gramo, ¿sí? Esto va a ser la masa de un mol de átomos de oxígeno. Y si yo a ese número 16 le pongo la unidad UMA, va a ser la masa de un átomo de oxígeno. La equivalencia entre gramos y UMAS la tienen en los apuntes del curso de ingreso seguro y si no está en todos los libros y si no la googlean, no es su problema. A veces, si uno no se la acuerda, puede usar el número de Avogadro para hacer el pasaje de una unidad a la otra, que es lo que les conté en el ejemplo. Entonces, esa es la información que yo puedo sacar de la tabla periódica y analizar con lo que yo ya sé, y a partir de ahí voy a ir resolviendo los distintos incisos. El inciso A me pide la masa, ¿sí?, de 15 átomos de oxígeno. De 15 átomos de oxígeno. ¿Sí? Como me está hablando de átomos de oxígeno, entonces lo que voy a hacer es trabajar con átomos de oxígeno y entonces lo que me va a servir de acá es la cantidad en UMAS. ¿Sí? Entonces, con esto puedo hacer la primera relación de la regla de 3. ¿Por qué? Porque yo sé que un átomo de oxígeno tiene una masa de 16 UMAS y entonces 15 átomos de oxígeno van a tener una masa que voy a poder calcular haciendo 15 átomos por 16 UMAS dividido un átomo de oxígeno. La unidad que me tiene que quedar acá es UMAS, ¿sí?, porque todo lo que está en la misma columna tiene la misma unidad. Y cuando hacen esa cuenta da 240. El inciso B me pide la masa, ¿sí?, pero de 15 moles de átomos de oxígeno. Y entonces en este caso, como lo que me está pidiendo son moles de átomos, ¿sí?, moles de átomos, acá moles de átomos, voy a usar
el valor que está expresado en gramos, porque es el que me conviene. Entonces voy a decir, bueno, un mol de átomos de oxígeno tiene una masa de 16 gramos, y entonces si tengo que calcular la masa de 15 moles de átomos de oxígeno, lo que voy a poder hacer es plantear esta regla de 3, 15 moles de átomos de oxígeno por 16 gramos dividido un mol de átomos de oxígeno, y voy a obtener un valor que va a ser 240 gramos de oxígeno, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí el ejemplo es muy similar a lo que vimos en el ejemplo 1. ¿Dónde viene la dificultad? La dificultad viene, la primera dificultad viene en el inciso C. En el inciso C, lo que me dicen es que calcule la masa de 15 moléculas. Y no son moléculas y átomos, no son lo mismo. Y la confusión viene porque en el uso corriente los llamamos de la misma forma. Yo hablo de oxígeno y dependiendo del contexto en el que me encuentre, me voy a estar refiriendo a los átomos, que en general es algo que se explicita, pero muchas veces cuando decimos oxígeno, en realidad nos estamos refiriendo a la molécula de oxígeno. La molécula de oxígeno tiene la masa de 15 moléculas, y la masa de la molécula de oxígeno está formada por la unión de dos átomos de oxígeno. O sea, es una sustancia que está formada por dos átomos del mismo elemento. Entonces, esto es lo que normalmente uno en la vida cotidiana habla de oxígeno. Cuando uno dice respiramos el oxígeno del aire, estamos refiriéndonos a esta molécula. Pero hablar de esta molécula y hablar de un átomo de oxígeno no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si es una molécula no puedo hablar del peso atómico relativo. Necesito trabajar con el peso molecular relativo para esa molécula de oxígeno. ¿Y cómo calculo el peso molecular relativo? Lo calculo sumando los pesos atómicos de cada uno de los elementos que están presentes en esa molécula en las cantidades que corresponden. En este caso, la molécula tiene un único elemento, el oxígeno, y está dos veces. Entonces el peso molecular relativo va a ser 2 por el peso atómico relativo del oxígeno, del átomo de oxígeno. Eso va a ser igual a 2 por 16, y eso va a ser igual a 32. Ese es el peso molecular relativo. Ese peso molecular relativo, igual que siempre, si yo pongo 32 gramos, va a ser la masa de un mol de moléculas de oxígeno. Y fíjense que yo digo moléculas de oxígeno, o podría decir oxígeno directamente, pero lo escribo como O con un subíndice 2, que eso me indica que una molécula está formada por dos átomos de oxígeno. Y si pongo 32 y la unidad UMA, una vez más, acá va a ser lo que corresponde a la masa de una sola molécula de oxígeno. Como en el inciso C me habla de 15 moléculas, una vez más, si acá me habla de moléculas, acá voy a ir a ver las moléculas y lo que voy a elegir es el valor que está expresado en el UMA va con moléculas. Y entonces voy a poder escribir que una molécula de oxígeno tiene una masa de 32 UMAs, y por lo tanto 15 moléculas de oxígeno van a tener una masa de, reviso, 480. ¿Sí? Pero usé el peso molecular relativo, no el peso atómico, porque estoy hablando de una molécula, no de una. Bien. Voy a tener que borrar un poquito el pizarrón para seguir con la parte de E. Acá. Un rato. Voy a dejar el inciso C ahí abajo por un ratito. Vamos ahora al inciso D. En el inciso D, lo que me piden es la masa
de 15 moles de moléculas de oxígeno. ¿Sí? Como me habla de moles, miro acá, el valor en moles se corresponde o se vincula con la masa expresada en gramos. Entonces, ¿cómo voy a hacer esta cuenta? Bueno, voy a decir un mol de oxígeno, fíjense que no digo moléculas de oxígeno porque escribo el oxígeno ya como una molécula, con la O, la letra O mayúscula, y un 2 como subíndice que me indica cómo está formada esa molécula. Va a ser 32 gramos y entonces 15 moles de oxígeno molecular o moléculas de oxígeno va a ser igual a 480 gramos de oxígeno. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Si a alguno no le queda claro esto que estamos haciendo, calculando los pesos moleculares, por favor pregunten y pregunten ahora, pregunten ya, porque a lo largo de la cursada vamos a ir trabajando conceptos que están todos apoyados en esto. Si esto no lo están entendiendo bien, o bueno, más o menos lo entienden, pero no están del todo convencidos, pregunten, hagan más ejercicios, busquen ayuda, porque todo lo siguiente depende de que esto esté bien entendido. ¿Sí? Bien. Entonces, con esto puedo calcular la masa de los 15 moles de moléculas de oxígeno. Ahora, el oxígeno es un elemento muy abundante en la naturaleza y forma parte de un montón de moléculas. Y en esas moléculas no siempre es una unión con sí mismo, o sea, con sí mismo tiene el oxígeno o el ozono, que es oxígeno 3, ¿sí? Cuando se unen 3 átomos de oxígeno, tienen el ozono, que en algún momento vamos a notar, pero bueno. Esas serían las que podría hacer si solamente se combinara con átomos de su mismo elemento. En la gran mayoría de los compuestos, ustedes ya estuvieron viendo en las clases de nomenclatura también, todos los óxidos, los hidróxidos, los oxoácidos, el oxígeno se combina con elementos diferentes, y muchos, y de los más variados. El inciso E de este ejercicio nos lleva a hablar de uno de esos compuestos, que es muy sencillito, que es el agua. El agua parece muy sencillita, y lo usamos de ejemplo todo el tiempo, pero después vamos a ver que no es tan sencillita como parece. El agua tiene una fórmula química que es H subíndice 2 oxígeno, y eso significa que es una molécula que la puedo representar pensando en 2 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Entonces, si yo quiero calcular el peso molecular relativo de esta molécula, lo que voy a tener que hacer es sumar los pesos atómicos relativos de cada uno de los elementos que la forman. Entonces tengo 2 hidrógenos, va a ser 2 por el peso atómico relativo del hidrógeno, más el peso atómico relativo del oxígeno, que está una sola vez. ¿Sí? El peso atómico relativo del hidrógeno es 1, el peso atómico relativo del oxígeno es 16, y entonces cuando hacen esta cuenta, les queda que el peso atómico relativo del agua es 18. 16 más 2, 18. Si yo sé el peso atómico relativo del agua, igual, de manera análoga a lo que trabajamos en todas las cantidades anteriores, voy a poder decir que 18 gramos es la masa que se corresponde a un mol de agua, moléculas de agua, y 18 UMAS es la masa que se corresponde a una molécula de agua. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar que dice el inciso D. El inciso D me pide, quiere saber cuánto oxígeno hay. Vamos a compartirlo acá, si lo ven también. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 15 moles de agua? Entonces, necesito pensar en la cantidad de la molécula, que son 15 moles de agua, y necesito pensar cuántos átomos hay ahí.
Yo podría hacer muchas cuentas. Podría calcular cuántos átomos en número, o podría calcularlo en moles, o podría calcularlo en gramos. En este caso, como dice cuántos átomos de oxígeno hay, vamos a referirnos a átomos directamente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que ver es cómo relacionar la cantidad que sabemos que tenemos de agua, que son 15 moles de agua, con la cantidad de oxígeno, el elemento oxígeno, ¿sí? O sea que, si bien en los incisos C y D hablábamos del oxígeno molecular, ahora volvemos a hablar del oxígeno atómico, que se refiere solamente al elemento oxígeno que está presente en esa molécula de agua. Y entonces, para pensar en eso, lo que vamos a usar también, me pregunta cuántos átomos de oxígeno hay en 15 moles de agua. Bien. ¿Y cómo vamos a hacer para resolver eso? Fíjense que estoy viendo cuánto de un átomo está presente en una molécula. Y esa información me la da la fórmula. Porque cuando yo escribo esto así, lo que me está diciendo, o lo que estoy pensando, es que tengo en una molécula de agua hay 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Concentrando en lo que a mí me interesa, en una molécula hay un átomo. Bien, y si yo tuviera un mol de moléculas, bueno, habría un mol de moléculas de agua, tiene un mol de moléculas de oxígeno, ¿sí? Entonces, en una molécula de agua hay un átomo de oxígeno. Si yo tengo 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua, ¿sí? Un mol va a haber 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Entonces, esto es un mol de moléculas de agua, un mol de átomos de oxígeno. Entonces, si tengo 15 moles de moléculas de agua, voy a tener 15 moles de átomos de oxígeno. ¿Sí? Y estos 15 moles de átomos de oxígeno los puedo pasar a cantidad de átomos, porque yo sé que un mol son 6,023 por 10 a la 23 átomos. Entonces, voy a hacer el cálculo acá, que queremos ver bien. Un mol de átomos de oxígeno tiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Entonces, yo calculo para 15 moles de átomos de oxígeno, voy a poder calcular esta cantidad, que no la tengo acá, la cuenta, 15 por 6,023 exponencial 23 dividido 1, eso es igual a 9,03 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Y eso sería, voy a poner acá, la respuesta en la parte E, ¿sí? 9,03 por 10 a la 24 átomos
de oxígeno es la cantidad de átomos de oxígeno que hay en 15 moles de moléculas de agua. Resultaba lento. Les quiero hacer un comentario respecto de la notación científica. No siempre les resulta fácil trabajar con notación científica en la calculadora. Van a necesitar una calculadora con notación científica. Al principio podrían usar el celular, una aplicación en el celular con una calculadora científica, que es algo que se puede hacer, no hay problema. Pero una vez más tenemos la dificultad de que si estamos trabajando, viendo cómo se hace el ejercicio en un video, viendo la guía de las preguntas, la tabla periódica y también la calculadora en el celular, es como demasiado para el mismo dispositivo y no es una buena idea. También genera cierto problema porque la mayoría de las calculadoras científicas que están en los celulares cada tanto te ponen propaganda y eso te hace perder tiempo. Hay calculadoras científicas de distintos tipos, las más tradicionales son las Casio. Normalmente uno compra una calculadora Casio y le dura 20 años, pero también hay otras marcas que les sirven, por ahí les dura 10, pero bueno, para lo que necesitan está bien. Lo que tienen que tener presente es que ahora que es virtual no hay problema, pero cuando volvamos a tener actividades en el laboratorio, en los exámenes, por ejemplo, no se les deja usar el celular. Entonces sí o sí van a tener que tener una calculadora científica. O sea, es una compra que no es urgente, pero que en algún momento van a tener que hacer. No todas las calculadoras se usan de la misma forma. Y respecto de la notación científica, no todos han tenido la experiencia de trabajar con notación científica en instancias anteriores. ¿Qué pasa? Pasa muchas veces que le están usando mal y que cuando comparan los resultados con otros compañeros o con lo que hace el profesor, tiene una diferencia de la coma, que son 10 para acá, 100 para allá, son ceros nada más, si ustedes no le prestan atención. Pero lo que está ocurriendo es que no están haciendo bien esas cuentas. Esa es una de las cositas que también deberían de chequear para más adelante ya tener incorporado cómo se trabaja en tu calculadora en particular. Y está bueno que los ejercicios los hagas con la misma calculadora en el celular o en una calculadora aparte por ahora, los empieces a hacer desde ahora con esa calculadora y sea la misma que usas en el momento de las evaluaciones, de los parciales. Porque si no, puede ocurrir que vos sabés perfectamente, en el momento del parcial tenés una calculadora distinta que te prestaron y no llegas a los resultados correctos por ese inconveniente que no es justamente lo que uno está evaluando, pero que es muy difícil de separar en cuanto a lo que son los resultados. Bueno, espero que les haya servido el video. Cualquier duda que tengan, como siempre, se ponen en contacto con los docentes de la comisión y nos vemos en el próximo. Chau, chau, chau.